YouTubers, welcome once again. Hoy voy a hablar en español, tengo un invitado, mi primer invitado argentino, y él es el famoso, el fabuloso, el Laucha de Locos por el Asado, que está hoy en mi canal, y vamos a preparar juntos qué vamos a hacer, qué vamos a mostrar. Primero te agradezco mucho por la invitación. Oh, por favor. Hace mucho tenía ganas de venir. Un placer. Hoy vamos a hacer algo típico acá en Argentina. Sí. Vamos a hacer con un costillar, un corte muy tradicional, lo vamos a hacer al asador cruz. Espectacular. 4 horas de cocción, lleva bastante, pero queda muy rico. Sí. Vamos a preparar una salmuera para saborizar este costillar. Espectacular, lo tendría que haber invitado antes. Riquísimo, así que arranquemos ya. Arrancamos, dale. Ya. Bueno, Félix, ya tenemos el fuego prendido. Buenísimo. Ahora vamos a laburar con el costillar. Mirá, esta es la bestia de 9 kilos que te traje. Acá lo ves, lo marcamos para que después sea más simple de comerlo. Ahora lo vamos a colocar en la cruz. El costillar, sea asado a la parrilla o al asador, siempre tiene que ir primero del lado del hueso. Y lo vamos a ajustar con alambres para que si no se nos quede en el fuego. Vamos a meterle uno en el medio, está bueno, entre los huesos, así engancha bien. Los costados, así no se cierra. Bien a lo gaucho. Y pensá que esto sí, es bien tradicional de los campos. Al no tener parrilla, tener que cocinar animales bastante grandes, se utilizaba la cruz. Ahora lo tenemos que dar vuelta. Con cuidado. Siempre se cae, no pasa nada. Y enganchamos todos los alambres. Muy importante que el alambre no sea tan fino, no solo por un tema de que no se rompa después, sino porque si son pedazos muy chicos, muy finos, pueden quedar en la carne y después uno se los come y no sé si sabe muy bien el alambre. Lo ajustamos, le cortamos los excesos de alambre. Bárbaro. Ahora lo llevamos al fuego. Supuestamente lo que se suele hacer es clavar la cruz. Nosotros tenemos este objeto que sirve bastante, es una base. Cosa que puedes hacerlo sobre una superficie que no sea tierra, pasto. Sí, así. Siempre primero del lado del hueso. Siempre primero del lado del hueso. Y lo ideal es cocinar con llama. Nosotros acá estamos en invierno, está todo medio húmedo, la leña está media húmeda. De todas formas ahora le vamos a agregar un poco más y vamos a hacer un poco de llama. Son 3 horas más o menos del lado del hueso y darlo vuelta para dorarlo, para dorar toda la parte de la grasa, más o menos 40 minutos. Perfecto. Ya pasó media hora, el costillar, al pasar el tiempo vas a ver que empieza a transpirar. Ese es el momento indicado para preparar la salmuera. Bueno, y una salmuera es la manera como tradicional en la que se condimenta en Argentina. Sí, así es. Con agua. La salmuera tradicional es agua, sal y nada más. Y nada más. La idea ahora es meterle un par de especias, sabor, sí. Un poquito de Como diversión. el toque de cada uno. Así es, para a su vez que lo salamos, le damos un poquito de sabor y lo hacemos más rico. Perfecto. Sal gruesa. Sal gruesa, puede ser sal fina. Le vamos a poner un poquito de ají molido. Chili flakes. Chili flakes en inglés, ¿sabías? El único que sé te dije, rosemary. Rosemary. Nada más. Oregano. Orégano. El pimentón, ¿cómo se le dice? Páprica. Las cantidades son a gusto dependiendo si te gusta más picante o no. Grano de pimienta enteros. Dale. Ajo entero. A lo macho, a lo macho. Y ahora, fresco, Rosemary. que traje de la huerta, romero Me encanta. y orégano. Oregano. Y por último, y fundamental, obvio, Agua. agua que esté tibia. ¿Para qué? Para que se disuelva todo más rápido y todo Se incorpore. se incorpore. Se hagan amigos. Así es, Como una infusión así es. para la carne. Encorchamos y batimos. Y otra cosa muy importante es que esto que estamos haciendo hoy con la cruz y el fuego, pueden tratar de ingeniárselas y hacerlo en su casa por ahí en el horno, haciéndole una buena salmuera, dejándolo un rato largo, despacito. Un costillar más chico, pero 3 horas en el horno y va a salir un manjar. Sí. Un manjar. Bueno, vamos a aplicarle. Dale. Ya tienen que empezar a transpirar acá, van a sentir que está un poquito de tibio. Le tienen que ir poniendo cuando ven que se empieza a secar un poquitito. Es decir, el líquido le ponen cuando deja de gotear. De gotear, ahí le vuelven a poner. Hasta que acaban toda la botella. Le pueden tirar un poquito a la parte de adelante también. ¿Cómo me doy cuenta que la temperatura va bien y no está muy fuerte el fuego? La idea es siempre con la mano, lo que hacemos tradicionalmente acá en cualquier asado, la temperatura la calculamos con la mano. Fuego fuerte son 6 segundos de calor que aguanta la mano en el fuego. Lo ideal es que la mano aguante 12 segundos el calor. Perfecto, sí. Al lado del costillar. A los 12 segundos te vas a empezar a quemar, ahí la retirás y ahí te das cuenta que está perfecta. La idea es que se cocine bien lento
que con la humedad de la salmuera eso le ayude para que después se deshaga, que salga bien tierno. Sí, perfecto. sí. Bueno, ya pasaron 3 horas, así que llega el momento de Darlo vuelta turn al fin. around. Digo, bueno, y ahora buscamos como esa corteza crocante del lado de la grasa. Así es. Lo mismo que logramos de este lado, lo buscamos del otro lado. Y por eso, con mucho fuego, cuanto más calor, más rápido se forma esa costra. Perfecto. Dale el último. Un poquito más de beso salmuera de del este amor. lado. Ahora estamos terminando. Una horita más, lo dejamos acá. Bueno, ya estamos listos. Me parece que esto está crocante. La mesa. A comer. Espectacular. Increíble. Bueno, ya. Comamos ya porque se va la luz. Se nos hace de noche. Punto. Espectacular. Mirá. Espectacular. Mira esta costrita. Bueno, va, ¿eh? Ah, está buenísimo. Y bien sabroso, ¿eh? Sí. La verdad que te salió un lujo. Un lujo. Lujo. Delicious. Delicious. Pero también creo que lo que cocinamos en tu canal, que te enseñé a hacer yo, porque yo en realidad le enseñé todo a Laucha. Dice ser. Si quieren ver ese video, hagan clic en la cara del Laucha. Suscríbanse, vean los videos de Locos por el Asado, están buenísimos. Son una comunidad enorme de gente muy apasionada por estas cosas. Súmense. Los felicito. Desde acá, un beso enorme. ¿Somos lo que comemos? Hoy somos costillar al asador. ¡Vamos! ¡Vamos! Subscribe to my channel if you want to see more of these videos, share it, like it, and leave your comments below. Let me know which recipes are you hungry for.